Entonces, para hablar del factor humano, tenemos que hablar del origen del mismo factor humano. Entonces, para esto vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el sistema de gestión de seguridad. El origen del factor humano surge de la necesidad de la administración de la propia seguridad. Reconozcamos que tenemos los documentos, las recomendaciones que son de la OASI, y dentro de esas recomendaciones nosotros tenemos la principal, que es el anexo 19, en el cual pues, nosotros tenemos que hacer esa gestión de la propia seguridad. Desafortunadamente, la mayoría de los eventos en alto porcentaje son causados por el factor humano. Entonces, es obligación dar esa capacitación para el factor humano. La seguridad maneja dos aspectos: la seguridad en aviación, security, y lo que es la seguridad safety, que es la seguridad operacional. Directamente lo que queda dentro de nuestro control es poder garantizar el actuar del factor humano, es donde nosotros podemos controlar estos aspectos. Algunos otros aspectos no son controlables, como en los aspectos de seguridad de security, que son actos contra interferencia ilícita, pero dentro de lo que nosotros podamos trabajar en el modelo de SMS para el factor humano, pues tenemos que trabajar para garantizar esa propia seguridad en la aviación. Entonces, vamos a ver aquí un pequeño video, una pequeña introducción de lo que es los accidentes aéreos y lo que puede provocar el factor humano en el aspecto de la seguridad de la aviación. Actualmente volamos más que nunca, y los móviles con cámara son fieles compañeros de viaje que capturan momentos increíblemente peligrosos. Dios mío, el avión está ardiendo. Por primera vez investigaremos qué se oculta tras estas catástrofes aéreas. Prepárense para el impacto. Descubriremos los motivos técnicos que desencadenan un accidente mortal. Se aferraba al aire intentando no caer. Desvelaremos misteriosos errores humanos y averías mecánicas. Van a hacer un aterrizaje de emergencia. Los peligros del clima y los colapsos en las pistas. ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha estrellado! ¡Dios mío! Sacaremos a la luz la verdad sobre los accidentes aéreos. Aviones SOS viral, fallo mecánico. Los accidentes aéreos en la actualidad pues han tenido cierta historia, y dentro de esa historia se han hecho ciertas estadísticas, y esas estadísticas nos llevan desafortunadamente a determinar que el factor humano es el principal culpable de las catástrofes, accidentes e incidentes aéreos. Si nosotros analizamos la evolución de estos accidentes con esta gráfica, podemos ver el detonante en los años 70 en el aspecto de la vulnerabilidad de la seguridad. A partir de ese año se determinó que se tenía que actuar, se tenía que trabajar para dar esa solución en la gestión de los errores, en la gestión del factor humano, para garantizar la propia seguridad de la operación. 2020 afortunadamente ya no tenemos tantos problemas en el aspecto de seguridad de aviación. Creo que tenemos ahí activado un micrófono. Creo que ya quedó. Ok, en la actualidad 2020 pues ya afortunadamente ya no tenemos esa problemática. Aún así seguimos teniendo esos accidentes aéreos. Recordemos, una de las principales catástrofes aéreas en aviación fue el accidente de Tenerife, 1977, cobró una factura de 583 pasajeros. En México no se quedó atrás en el aspecto de factor humano. También en los años 70 tuvimos nuestra respectiva catástrofe aérea, 1979, y vamos a recordar esas imágenes: accidente de Tenerife, factor humano, las decisiones humanas. El factor humano determinó el factor detonante de ese accidente, que fue una de las principales catástrofes aéreas en el mundo. En México pues no nos quedamos atrás y también tuvimos nuestro evento de catástrofe aérea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también desafortunadamente por factor humano. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué bueno.
Qué bueno que nos acompañan para recordar juntos esto que ocurrió hace 38 años, el peor accidente aéreo en la historia de la Ciudad de México. Hoy con nosotros, uno de los sobrevivientes. La madrugada del 31 de octubre de 1979, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se esperaba la llegada del vuelo 2605 de Western Airlines, conocido como el Tecolote. Se le llamaba así porque viajaba de noche y era el primero en arribar a la Ciudad de México desde Los Ángeles, California, justo a las 5:45 de la mañana. El Tecolote sobrevolaba los poblados al noreste del Valle de México para dirigirse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cruzaba el exvaso de Texcoco y debería llegar por la pista 23 derecha. Estaba nublado y pese a las instrucciones de la torre de control, el 2605 de Western Airlines descendía irremediablemente hacia la pista equivocada. Era la pista 23 pero izquierda, que estaba en reparación y había maquinaria. El Tecolote posó el tren de aterrizaje sobre el asfalto suelto, derrapó y chocó contra maquinaria pesada. Perdía el control. Luego vino una explosión. En un espacio de 1 hectárea quedaron los restos de la aeronave, enormes secciones del fuselaje, todo esparcido. Se trató de la mayor tragedia aérea en la historia de la Ciudad de México. Murieron 75 personas de las 89 a bordo de la aeronave. Arely Melo, al aire con Paola. Está con nosotros el capitán Jaime Solís García, él es piloto aviador y es sobreviviente de ese accidente. Jaime, gracias por estar aquí. Un gusto compartir todo esto con ustedes. Tu historia de verdad que es muy impresionante. Eso que hiciste durante... El humano también fue un factor detonante en este caso, en este evento, en esta catástrofe aérea que tuvimos en México en los años 70, la catástrofe aérea que se tuvo en este caso en Tenerife. A partir de los años 70 se determinó y se buscó la solución para evitar estos accidentes aéreos. En la actualidad ya tenemos el anexo 19 que nos obliga a estudiar el factor humano. El factor humano es el principal detonante de los accidentes aéreos. Particularmente este accidente aéreo provocado en la Ciudad de México fue un accidente que se suscitó debido a la pérdida de conciencia situacional, que es uno de los factores que se va a estudiar en factor humano. Hemos tenido desafortunadamente otros eventos en Reynosa, en Madrid con aerolíneas mexicanas, en este caso Aeroméxico, en Durango, y estos accidentes también han sido en aspecto de factor humano. Es importante analizarlos. En la actualidad pues tenemos muchos sucesos que detonan por el factor humano. Aquí tenemos otro caso de Viva. Viva era una aeronave que estaba en el aeropuerto de Vallarta a dar un giro de 180 grados sobre la cabecera de la pista. El avión salió de la zona pavimentada y el capitán pues simplemente prosiguió, sacó el avión de la zona de pasto y eso provocó que el avión hiciera un caballito y dañara el tren de aterrizaje. Afortunadamente el tren de aterrizaje colapsó. No se sabe si el capitán tenía intenciones de regresar a plataforma o tenía intenciones de proseguir el vuelo. Afortunadamente colapsó el tren de aterrizaje. ¿Por qué? Porque si hubiera colapsado ese tren de aterrizaje en la maniobra de despegue, estaríamos contando otra historia. Hace poco vimos un video, el video del accidente de una aeronave Delta. Aparentemente también ese accidente fue provocado por una falla mecánica. En este caso particular que estamos hablando de Viva, pues si nosotros ya tuvimos un error, ¿y cuál fue el error? Meternos a la zona de pasto, pues simplemente hay que declararlo, hay que corregirlo. Yo no puedo salir de la zona de pasto simplemente sacando el avión porque puedo dañar en el aspecto de entrar a la zona pavimentada. Tengo que pedir un carrito remolcador para que me vaya y me saque de forma segura de esa zona de pasto. Entonces es importante, a veces el factor humano es el que va a generar esos accidentes aéreos. Aquí tenemos otro accidente, un avión que quedó inservible en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Fue una serie de sucesos que también al final de cuentas fue el nivel gerencial el que nos llevó a este accidente.
nuevos procedimientos por el aspecto de ahorrar centavos. En este caso nos llevó a ese factor humano. Dentro de los factores detonantes tenemos factores que pueden ser controlables y pueden ser también factores que no son controlables. El factor humano es un factor que nosotros lo controlamos, básicamente con nuestra actitud. La mecánica también nosotros la podemos controlar. ¿Qué tanto le damos mantenimiento a las aeronaves? ¿Qué tanto planeamos y abordamos ese cumplimiento de nuestro programa de mantenimiento? Es algo que nosotros los controlamos. Algunos otros aspectos como el clima se pueden predecir, pero no se pueden controlar. Entonces vamos a tener estos detonantes. Es importante reconocer que en el factor humano la actuación humana puede ser controlable con nosotros mismos. El factor humano es el principal culpable de los accidentes aéreos y dentro de la gama de factor humano el principal culpable es el nivel gerencial. El nivel gerencial del factor humano es el principal culpable de sus accidentes aéreos. Afortunadamente las máquinas se han ido modernizando y lo que es las causas técnicas ya no son detonantes para estos accidentes aéreos. Sin embargo, el factor humano ha ido incrementándose como principal culpable de los propios accidentes aéreos. Es importante reconocer este factor, los accidentes que hemos tenido, estas referencias. Es importante comentarlo que el factor humano forma parte del sistema de gestión de seguridad. Esta es solamente una pequeña introducción del por qué nosotros tenemos esa obligación de estudiar lo que es el factor humano, porque se ha detectado que el factor humano es el principal culpable de los accidentes